¿Crees que los egipcios, con todo esto que estamos viendo, estas construcciones, nunca mejor dicho, faraónicas, ¿no? Monumentales, muy complejas, porque lo que me estoy dando cuenta es que no eran tan diferentes a lo que hacemos ahora. Tenían arquitectos, tenían aparejadores, tenían trabajadores cualificados, arreglaban los fallos. Es decir, es una forma de trabajar muy humana a día de hoy, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que tenían un conocimiento técnico, y ahora iremos a lo astronómico, que se ha perdido? O sea, ¿crees que hay elementos o conocimientos que ellos tenían que se ha perdido, que quizás eran mucho más avanzados de lo que podemos pensar? ¿O no? Yo no creo que se hayan perdido. Ajá. O sea, obviamente tú comparas los conocimientos técnicos constructivos egipcios y los comparas con los que tenemos hoy, y los que tenemos hoy son infinitamente superiores. Otra cosa es que los hemos de alguna forma desnaturalizado. Me explico. Para nosotros hoy en día no nos paramos a pensar en cuál es la técnica que hay detrás del Burj Khalifa en Dubái. Cómo se sostiene eso, o las torres de las Petronas en Kuala Lumpur. O sea, eso lo saben los ingenieros y lo saben los arquitectos, claro. Y no todos, porque hay algunos ingenieros y arquitectos que o no están a la altura y capacitados, o ellos mismos hacen cruces de decir, madre mía, ¿cómo se sujeta esto, no? Hoy en día yo creo que lo que hemos hecho es desnaturalizar el hecho de que en la antigüedad hubiera arquitectos capaces de hacer grandes construcciones. Construir una pirámide no es difícil. O sea, siempre otra de las grandes preguntas es ¿y por qué todas las civilizaciones de la antigüedad hacían pirámides? Que es una de las, digamos, de las patas de las que se aguantan las teorías de civilizaciones madre. Claro. De que ¿cómo es posible que en América y en muchos otros sitios, en Asia, ¿no? En Camboya, todos construían pirámides? Ajá. Y la respuesta es, ¿cómo es posible que todos los niños que van a la playa a hacer un castillo de arena hagan una pirámide? Claro. Porque necesitas una base más ancha que una cima, si no quieres que se te venga abajo. Es una estructura muy lógica. Claro, es de sentido común. Cuando llegue el gótico y podamos vaciar el interior para sujetar unas cúpulas enormes sustentadas prácticamente en el vacío, la cosa cambia. Eso sí que es un avance tecnológico. Pero una pirámide es acumular piedras. Muy difícil, sí. Muy grandes, sí. Muy precisas, sí. Y requerirían mucho tiempo, mucha mano de obra, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Impensable hoy en día. Pero no son tan extrañas, ¿no? O sea, en ese sentido. Todo esto, para esa cuestión y esa pregunta de ¿se ha perdido el conocimiento? No. Lo que se ha es desnaturalizado de la sociedad. Hoy en día no tiene sentido que lo hagamos. Y por tanto, la sociedad se sorprende, no sé muy bien por qué, de que hubiera civilizaciones que con esfuerzo y sacrificio fueran capaces de acumular piedras, porque al fin y al cabo es de lo que se trata. Darle precisión en cuanto a orientaciones y demás, eso es un astrónomo quien lo marca, quien lo delimita. Fíjate, para mí es más difícil tallar los templos de Abu Simbel, que están tallados en la roca de la montaña, y aún así tienen una perfección astronómica increíble, porque ahí no hay pie a error, o no coloco una piedra, no está bien puesta, gírala un poco. Allí voy tallando al interior de la montaña, que la construcción de una pirámide o de un templo, ¿no? Entonces, yo no veo una tecnología perdida. Lo que veo es una forma de construir que no tiene sentido hoy en día. Como no tendría sentido hoy en día ponerse a construir una catedral gótica no sé, cincelando piedras y subiéndolas con un andamio de madera, ¿no? Claro. Pero el conocimiento está ahí, lo seguimos teniendo. Y en cuanto al conocimiento astronómico es lo mismo. O sea, ¿están alineadas las tres pirámides con el cinturón de Orión? ¿Esto está realmente comprobado que la alineación es exactamente la misma? ¿Están alineadas con otras estrellas? O sea, ¿qué hay de cierto en el tema de la alineación de las tres grandes pirámides? Está comprobado y demostrado que no. No. ¿Vale? No es exactamente el mismo. Pero no es, o sea, es más complicado de explicar y yo creo que merece la pena explicarse. Porque es una de las teorías, o uno de los planteamientos que más ha calado en la sociedad. Las tres pirámides, estas que tenemos aquí, corresponderían con las tres estrellas del cinturón de Orión. Y eso da pie a ideaciones también, pues de posibles civilizaciones extraterrestres, etc., ¿no? Mira, esa teoría la propuso un ingeniero, no sé si es belga, pero nacido en Alejandría, nacido en Egipto, que se llama Robert Bauval. Que además vive aquí en España, vive en Madrid, está vivo aún. En la Plaza Mayor. Sí, es un tío majísimo y yo lo conozco y es encantador y yo creo que es un tío
con una mente muy despierta. Entonces, este tipo propuso eso, de repente se da cuenta de esta cuestión y propone un planteamiento que por entonces era novedoso y que yo creo que merece mucho respeto. Aunque luego se haya demostrado que no es cierto, creo que abrió, para bien y para mal, abrió un nuevo punto de vista, que era la relación de los monumentos con las estrellas. No fue el primero, ¿eh? No fue el primero. Había otros astrónomos, como Norman Lockyer y demás, que ya lo habían hecho. Pero fue el primero que lo convirtió en algo mainstream. ¿Por qué? Porque publicó un libro que fue un bestseller, ¿vale? El misterio de Orión. Y entonces él lo que planteaba era, pues eso. ¿Qué ocurre? Que tú comparas la posición de las 3 pirámides con las 3 estrellas del cinturón de Orión y no coinciden. No. Y entonces ¿él qué hace? Pues utilizando softwares de los que utilizamos en arqueoastronomía para corregir el movimiento de las estrellas. Tira a lo largo 4.000 del o tiempo. 5.000 años atrás, ¿no? Él tira para atrás hasta que le cuadran. Básicamente lo que hace es eso. Y le cuadran en torno al 11.000 antes de Cristo. Y entonces es cuando lanza su hipótesis, que ya se sale al terreno de la pseudociencia, de, claro, es que estas pirámides se construyeron en el 11.000 antes de Cristo y no hace 4.500 años, como dice la ciencia, ¿no? Como dice la arqueología. El problema es que, aunque esa teoría, obviamente él llega a ese planteamiento con ese desarrollo, no hay ninguna otra evidencia alrededor que nos hable de un 11.000 antes de Cristo. Pero él no habla de que lo construyeran. Él no habla de que fueran sino que son mucho más antiguas. Exacto. de lo que se ha dicho siempre. Exacto. ¿No? Él en ningún momento plantea extraterrestres. Quien planteaba los extraterrestres era otro que se llamaba Eric von Daniken, que fue el pionero y que sí luego se sumó un poco a este juego. Luego vino detrás otro, pero han venido varios, porque cuando la arqueología dice, ojo que aquí no hay evidencias ningunas de esa fecha, ¿no? De repente sale otro y dice, sí, hay una, la Esfinge. Epa. Y dices, ¿por qué? Otro gran elemento importante, ¿eh? Claro, y que no hemos hablado de él. Sí, hablaremos ahora. Bueno, pues la Esfinge resulta que está mirando perfectamente hacia el este, a la salida del sol, y por tanto, en este sentido, lo que tenemos es un león con cabeza humana, pero que está mirando a la salida del sol. Y es más, está mirando, si te fijas aquí, está mirando perfectamente al este. Con lo cual... Vamos a ponerla aquí la bonita. Eso. Estaba más guapa antes, de joven, pero bueno. Esa foto ya tiene unos cuantos años, pero esta foto es muy buena para que veas la cubeta de la Esfinge, la estructura de la Esfinge. Maravilla, ¿eh? Y demás. ¿Por qué? Porque llega un tipo que es geólogo, que se llama Robert Schoch, y él publica en los años 90, en un congreso de geología, dice que esos desgastes que se ven en los laterales de las paredes, que son verticales, ¿los ves? Hay como grietas verticales, aquí esas son. Y entonces él dice, eso lo ha tenido que hacer agua. O sea, esos desgastes son de agua cayendo por esas paredes. Pero agua a raudales, o sea, esto es un diluvio. ¿Cuándo llovía en la llanura de Giza con tal cantidad de agua como para que hiciera esos desgastes el agua? En la época anterior al cambio climático, a lo que se llamaba el Holoceno, ¿no? Esto que está tan de moda ahora, que lo llaman el Younger Dryas, el cambio climático que se produce. Por lo tanto, las pirámides y la Esfinge, y esa es la evidencia, tienen que ser por lo menos del 11.000 antes de Cristo. Entonces concuerda, ¿no? Con lo dicho. En esta hipótesis que ellos hacen, concuerda. Y además dice, pero es que además, nosotros ahora estamos en la era de Acuario, ¿no? Esto es en la New Age. Estuvo de moda porque fue cuando se provocó el cambio de la era. Es el momento central de la salida del sol según qué constelación del zodíaco. Vale. En el 11.000 antes de Cristo estábamos en la constelación de Leo. Son muchas cosas. Claro. Me está empezando a cuadrar, vamos, esto es la cuadratura total, pero que me estás contando. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es, primero, que los egipcios no conocían la constelación de Leo. Nah. Segundo, que este león tiene una cabeza humana. Y que para los egipcios, las esfinges representan otra cosa. Es un león, pero no está representando el león de la constelación de Leo, porque ellos no veían un león en esa constelación, y menos en esta época. Y lo tercero y más importante es que hay muchísimos otros geólogos que han documentado perfectamente cómo están hechas esas grietas. Y no es de agua. Y no es de agua. Es con arena. Lo que no tiene en cuenta Robert Schoch al plantear esa hipótesis es lo que en Egipto se llama el hamasín, las tormentas de arena. Cuando se producen esas tormentas, las tormentas de arena es un viento enorme que se levanta y que viene desde el desierto, pero es tan fuerte que levanta la arena. Claro, los granos de arena más grandes suben, o sea, más pequeños suben más alto en suspensión, los más pequeños se quedan más abajo. Sí. Entonces, si tú te fijas, la mayoría de los monumentos expuestos a ese viento, por abajo están más erosionados que por arriba.
es una lija que está pasando. Lo que pasa es que esa arena, cuando es arrastrada por el viento, los granos pesan. Entonces, si de repente llegan aquí y se encuentran con un vacío, la arena cae. Es decir, el Hamassim provoca cascadas de arena. Y esa arena lija en vertical más que el agua. Por lo tanto, esa erosión que parece pluvial es provocada por arena que en movimiento, arrastrada por el viento, funciona como un fluido. Vale. Por lo tanto, no hace falta irse al 11.000 a.C. y que haya un diluvio o lluvias torrenciales para que año tras año la arena provoque ese tipo de desgaste. Y eso está documentado por infinidad de geólogos. Lo que pasa es que esos geólogos refutan estas teorías en congresos internacionales y publican sus papers en inglés en revistas científicas, y Robert Schoch y Graham Hancock y Robert Bauval y toda esta gente hacen documentales que van al Discovery Max, al History Channel y se convierten en éxitos, ¿no? de divulgación. Nos pegan la adelantada por la izquierda porque controlan la comunicación de alguna manera, y al gran público lo que le llegan son estas teorías, no las otras. Son más chulas, porque son más contracorriente, ¿no? Y sí, además aluden más a la emoción, al descubrimiento. Porque, ¿no? ¿cómo tenéis tan claro que en el 11.000, 10.000, 9.000, 8.000 antes de Cristo no estaba ya el imperio egipcio? ¿Qué tenéis tan clarísimo? Porque entiendo que hay, cuando tiras muchos miles de años para atrás, claro, supongo que os es difícil a veces hacer cronologías. Supongo que hay huecos gordos, ¿no?, de información. ¿Cómo tenéis tan claro que no es posible que en 10.000 antes de Cristo hubiera las pirámides, por ejemplo, o el imperio estuviera muy consolidado? A ver, no es que esté claro o no esté claro, ¿no? Aquí me acuerdo que Miguel Delis te dijo una frase que es de estas para enmarcar y poner en una taza, ¿no? Que es: en historia nunca se puede decir siempre y nunca, ¿no? Ya, buenísimo. Y es verdad, y ¿no? sí. Aquello era brutal esa frase. Bueno, pues es verdad. La cuestión está en, volvemos a el hecho que documenta la arqueología. Por un lado, todas las evidencias arqueológicas de este entorno son de dinastía cuarta. Tumbas que hay alrededor, mazas porque hemos encontrado cientos de mazas de madera que se utilizaron en la construcción, que las datas por carbono 14 y te dicen que son 4.500 años de antigüedad. O sea, tienes todo un elenco de evidencias arqueológicas que te llevan a esa época. Pero es que también tenemos mucha documentación arqueológica del periodo del 9.000 antes de Cristo. Y claro, ahí tenemos evidencias cerámicas, restos humanos, que nos están hablando de que esa época predinástica, es la prehistoria egipcia, las culturas eran muy diferentes. Está la cultura de Nagada, está la cultura del Badari. O sea, son culturas previas a la formación del Estado, donde cada una de ellas tiene sus propios roles, sus propios símbolos. Y son diferentes al imperio egipcio como Ojo, tal, ¿no? son muchos de los símbolos que luego el imperio egipcio va a adoptar. Adopta, ¿no? Pero son mucho más arcaicos. O sea, tú tienes pinturas rupestres en entornos del Sáhara donde ya ves gente que lleva una especie de corona como la que luego van a llevar los faraones, o cetros como los que luego van a llevar los faraones. ¿Algún tipo de lenguaje o en ese momento aún no? No se ha encontrado. No, los restos de escritura, lenguaje tendrían. Lo que no tenía era escritura. Entonces, los restos más antiguos que encontramos de escritura están sobre todo en como si fueran etiquetas puestas en cerámicas del ajuar funerario de los reyes de las dinastías 1 y 2. O sea, los entierran con objetos rituales. Con palabras. Y hay palabras sueltas. Eso es lo primero que se encuentra. Esas son las primeras evidencias de escritura en Egipto. En la zona de Mesopotamia hay algo un pelín más antiguo, un poquito contemporáneo, un pelín más antiguo, que son como sellos, improntas. Uniforme, ¿no? Uniforme, escritura uniforme, sobre todo acadio y demás. Pero claro, nosotros tenemos perfectamente documentados las culturas arqueológicas que hay en el 9.000 antes de Cristo. Y están haciendo cerámicas muy chulas, pero no están haciendo pirámides de 150 metros de altura. Ojo, tenemos un yacimiento arqueológico que está al sur de Egipto, muy cerca de lo que es Abu Simbel, pero más hacia el desierto, que se remonta probablemente al 9.000 antes de Cristo. Y que probablemente era una zona en la que allí había un lago y era bastante más fértil de lo que es ahora, porque hoy es el Gif el Kebir, es uno de los grandes desiertos, pero es un círculo de piedras con perfectas orientaciones astronómicas, que son las mismas que vamos a ver en las pirámides. Con lo cual, el conocimiento astronómico de las pirámides no surge con las pirámides. Es un conocimiento ancestral de los movimientos de las estrellas que se tienen, pues probablemente desde tiempos prehistóricos. Se aplican, pero no surgen ahí.
sea, no habéis Son mucho más encontrado antiguos. ninguna evidencia clara de que en 11.000 antes de Cristo, pues eso, hubiera ya el inicio de construcción de pirámides o hubiese una civilización, lo que podríamos entender, muy avanzada como la egipcia. No. No. Está la proto Claro. ahí en potencia, ¿no? De todo lo que va a ser la egipcia. Hay muchos, por ejemplo, muchos enterramientos de ese periodo. Es más, fíjate si es curioso, porque en enterramientos de esos periodos te das cuenta del origen de la momificación. Porque esta gente... Ya momificaba. No momificaba sin querer. Claro, te explico por qué. O sea, se muere el tío... Sí, el jefe de la tribu, claro, o de lo que fuera. Se muere, ¿no? tu tío Yehuti, ¿no? ¿Y qué hacemos con el tío? No lo vamos a enterrar en la zona fértil, en la zona inundable, porque esa tierra la necesitamos para cultivar. Bueno, pues nos vamos a la linde del desierto, ¿vale? Y por donde muere el sol, y ahí enterramos al tío Yehuti. Hacemos un agujero en el suelo, lo enterramos y lo tapamos. ¿Qué pasa? Que como ya no estás en la zona inundable, sino que estás en el desierto, la propia arena va a desecar el cuerpo de tu tío Yehuti. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que una noche de estas va a venir un chacal o un perro, porque lo va a oler, lo va a desenterrar, va a sacar al tío, que se habrá convertido en una mojama, porque se habrá quedado seco, claro, y se lo va a llevar para comérselo, y se lo va a llevar hacia el desierto. Fíjate, si todas esas ideas que están ahí en la prehistoria de Egipto no son el germen de lo que va a pasar luego, que es, ostras, los cuerpos hay que desecarlos. O sea, los cuerpos hay que conservarlos. Ostras, hay un dios que es un perro, que es Anubis, que viene a recoger a los muertos y se los lleva al mundo de los muertos. O sea, el germen de todo lo que va a ser el pensamiento del Estado egipcio está latente en esas culturas del 9000 antes de Cristo, pero no el propio Estado egipcio. Hasta el momento no hay evidencia, por lo tanto queda fuera hasta que un día nos encontrará algo, si se va a encontrar, pero de momento la cosa está así.